A continuación, daremos inicio al panel Agentes de Paz en Iberoamérica. Para ello, vamos a dar la bienvenida al escenario a nuestros ponentes. Diana Chávez Varela, directora regional del Centro Global para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Fuerte aplauso, por favor. Héctor Miguel Antonio Dada Sánchez, director regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Secretaría General Iberoamericana. Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Sofía Villalobos, periodista y conductora del Financiero TV, moderadora, a quien le cedo en este momento el uso de la voz. Hola, buenos días todavía. Ojalá no nos agarremos muy cansados porque se ha ido retrasando el evento y se ha alargado, pero yo creo que vale muchísimo la pena estar aquí con estas voces tan importantes. Hemos aprendido mucho en este breve inicio, escuchar a cada uno de los ponentes, pues ha sido la verdad un privilegio. A Shirin, más adelante al presidente Pastrana. Todas las voces han sido muy valiosas, las voces locales del secretario de Gobierno y la presidenta municipal, planteando lo que sucede también en Guanajuato y sobre todo la importancia de que un evento a favor de la paz se realice en este lugar, precisamente en el Bajío y en nuestro país, en el que pues desafortunadamente no hemos tenido tiempos fáciles en cuanto a la violencia se refiere. Y pues no es secreto, no es que lo podamos acallar ni dejar de mencionar, porque no nos asusta. Y ese es un primer punto que yo pondría sobre la mesa, cómo hemos normalizado la falta de paz, o la violencia más bien, en un afán quizá por evadir el temor que nos genera. Entonces, para no hablar en negativo, lo importante hoy es decir, ¿qué podemos hacer para ser agentes de paz? A mí me gustó mucho, Diana, cuando mencionabas que lo más importante es empezar a comunicarnos y visibilizar lo que es lo que hoy estamos haciendo aquí. ¿Cuál sería tu primer punto para hablar de ser cada uno de nosotros desde nuestro lugar, sin menospreciarlo, porque creo que eso nos pasa muy seguido, tendemos a minimizar lo que podemos lograr en un objetivo que se antoja muy complicado, como es ser agentes de paz? Sofía. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente, y no puedo dejar de decir que me encanta la voz de la maestra de ceremonias, que no le veo, pero muchas gracias por el buen tono que ha dado. Y un gusto estar por acá, señor secretario, Héctor querido de CEGIF, y Sofía. Yo creo que contestando a tu pregunta, ese empoderamiento individual, sea nuestra agenda cual sea. Y una de las cosas, en esta mañana se citaba a Eleanor Roosevelt. Yo crecí en una pequeña ciudad y ella siempre dice que cualquier iniciativa, para que sea exitosa en lo global, primero tiene que ser exitosa en lo local. Y yo creo, como mexicana, una de las cosas que yo veo es justamente esta definición de paz, que hay muchas voces, pero yo creo que al final del día un agente de cambio empieza en su entorno, en su agenda, de manera muy práctica y sobre todo en el contexto donde una de las, yo creo que Fernando lo ponía muy bien en sus palabras, cuál va a ser las voces que tú estés y decidas escuchar. Yo lo dejaría aquí, Sofía, de manera muy acotada, es el reconocimiento yo creo que el señor procurador lo maneja muy bien, de derechos humanos, es la responsabilidad. Y yo creo que una de las cosas, platicaba yo con el general antes, es aprender a definir qué son derechos y qué son obligaciones en un contexto como el actual. Muchas gracias, Diana. Héctor, con un solo nombre, como prefieres. En ese sentido, ¿cuáles son estos derechos y obligaciones que tú mencionarías que tenemos que tener presentes cada uno de nosotros como agentes de paz? Bueno, primero para asumirnos como tal.
que ese sería el primer punto para México y Latinoamérica, porque lo que decía nuestra ponente, Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, es muy cierto. Quizá de pronto sentimos las realidades de otros países ajenas a nosotros y no son tan lejanas, pero sí en la región alcanzamos a ver contrastes cuando ella menciona países como Uruguay que han logrado un camino que parece difícil para nosotros y para muchos otros países que hoy convergen en esta problemática de violencia que nos motiva y nos lleva a tener encuentros como este para buscar agentes de paz. Muchas gracias, Sofía, y gracias por solo usar uno de mis 3 nombres que le debo a mis padres. Por cierto, impresionante la intervención de la Premio Nobel, realmente me dejó muy impresionado, y sobre todo su llamado, que con esto trato de iniciar la respuesta a esta pregunta tan compleja que me hace, que es su llamado a la coherencia. A mí me parece que parte de nuestros derechos, pero también obligaciones como ciudadanos, es ser coherentes con lo que decimos ser. Tengo un buen amigo, exfuncionario y ahora parte de un organismo internacional, que decía: la democracia necesita demócratas, la paz necesita pacifistas. El llamado que nos hacía la Premio Nobel creo que apela directamente a nuestras realidades muy específicas, cada uno no en trincheras, sino en vehículos e instrumentos muy específicos, sector público, sector privado, academia, think tanks, medios, en donde sea que nos desempeñemos, para no normalizar lo que es incoherente a lo que decimos ser. Sociedades democráticas, sociedades que no admiten violaciones a derechos humanos como parte de los avances que nuestra civilización ha dado en las últimas décadas, y que, por cierto, haciendo referencia al caso específico de América Latina al que usted nos apela, costó muchísimo lograr, después de 3/4 partes del siglo pasado, en algunos casos incluso costó derramamiento de sangre y conflictos internos. Hoy por hoy es nuestra responsabilidad no admitir lo que es la violencia, como se ha dicho en varios de los discursos inaugurales, y no quedarnos ahí, sino aportarle, y quizás esto será parte de lo que comentamos en el resto del panel, cómo le aportamos a una construcción de entendimientos, de diálogos, de consensos, tanto para la gestión en la que nos desempeñamos como a las nuevas generaciones, para poder construir una cultura de paz que se expresa todos los días. Me parece que fue el secretario, hacía referencia a, empieza desde la casa y termina en la capacidad de encontrar la forma de ponernos de acuerdo desde perspectivas diferentes en lo político, en las políticas públicas, etcétera. Quizás me quedaría ahí como reflexión inicial. Muchas gracias, Héctor. Y hemos dejado para el final, Jorge, tu participación de esta ronda como anfitrión. En estos esfuerzos en los que hablamos de que es pues innegable la realidad que hoy vivimos en México y Latinoamérica, ¿qué se está haciendo desde Guanajuato o qué tendríamos que hacer? ¿Y qué dirías que claro, este primer esfuerzo este esfuerzo tan notorio más bien es obvio, pero ¿qué dirías que tendríamos que sumar en esta parte de obligaciones y derechos como sociedad, pero también junto con gobierno, porque ya lo mencionaban anteriormente, no hay un resultado que no se logre en conjunto? No podemos los ciudadanos esperar todo del gobierno, pero tampoco el gobierno no poner las bases para que la sociedad pueda coadyuvar en este objetivo tan ambicioso, pero tan necesario como es la paz. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta, y muchas gracias a los compañeros, compañera del panel, Diana, Héctor, muchas gracias por la participación. Mira, yo creería, hay varias maneras de entrar a este tema, y un poco mi objetivo en este espacio es, como con las líneas generales, tratar de decir cómo estamos viendo desde lo educativo
el tema de la paz, que es en algún punto cuando se quiere construir la paz, hoy se visibiliza, y de verdad mi reconocimiento a Alan, a Jorge Robledo, a todos los que estuvieron atrás de este evento, porque se visibilizan muchas cosas. Este panel es un esfuerzo por permitir la comunicación, y que empezabas diciendo eso, que no nos acostumbremos a la violencia, que no seamos como esa metáfora de la ranita que está en una vasija con agua que empieza a ser caliente, luego tibia, pero si va gradualmente nunca sabrá que la están hirviendo, ¿no? Es que no nos acostumbremos. Y regreso, pues el tema es, desde lo educativo yo creo que hay una responsabilidad importante. Las discusiones siempre es quién tiene la culpa de que no haya paz, quién tiene la culpa. Y a veces hay que voltear a ver el sistema educativo, pero no siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, pero hay una expresión que dice que la familia siempre será la primera escuela y la escuela será la segunda familia, expresando que hay una correlación permanente entre lo que se habla. Si no nos ponemos de acuerdo en hablar de lo mismo, será muy complicado. Si entonces, y tengo que tocar este punto definitivamente, no hablamos de los mismos valores de ética, de civismo, y los padres como los maestros y educadores nos ponemos en sintonía para no confundir, creo que será muy complicado tener una conjunción. Hoy que hablamos de paz, bueno, es también momento para entender que hay muchas aristas para entrarle al tema de la paz. Yo creo, y iré conversando más adelante, qué es lo que está haciendo Guanajuato, pero también diría qué es lo que está haciendo México, Latinoamérica, Iberoamérica, y nos parecemos mucho. Cuando me entregaron el porqué de este panel decía, nos parecemos, hay valores comunes, hay que compartir lo que estamos haciendo. Y hoy nos duele mucho en la infancia, en las infancias, en las juventudes, el que no hay una visión común. Tenemos a jóvenes estudiantes metidos en un dispositivo, aparentemente la tecnología siempre ha sido buena, pero hoy necesitamos una sacudida social. Invitaba a la UNESCO a construir un nuevo contrato social. Cuando lo hacía por temas pospandémicos, pero en realidad en el fondo el tema de la construcción de paz sigue vigente. Hoy considero, yo he sido crítico con las políticas nacionales en muchos sentidos, que no se habla del tema de convivencia y de paz. Y si ustedes revisan cuántos programas hay de este tipo, me refiero de corte como política nacional, hay muy pocos. Entonces hoy es de celebrarse, que se hable de paz, que se hable de construcción de paz, porque además, y con esto termino, la paz no es algo que se compre, que se adquiera. Decía Gandhi, lo recordaba nuestra alcaldesa, la paz es definitivamente el camino. La paz se vive, no es algo utópico. La paz se debe construir con acciones muy puntuales. Entonces, de lo que tendríamos que estar hablando no es efectivamente solo de guerra y de hechos que son claros de observar, sino de qué estamos haciendo. Yo platicaba hace un momento con una compañera de deporte, de cultura, de ciencia, para que efectivamente algún día la consecuencia sea la paz, Gracias, Jorge. Sin duda sí creo que la familia es la base de todo lo bueno que puede tener una sociedad, y en expansivo la familia, la comunidad, el municipio y así sucesivamente, pero justo, Jorge, la educación también es prioritaria, pero habría muchas bases en este sentido, y estamos tratando de resolver algo que ya se salió de las manos. ¿Qué está faltando en la prevención, Diana? ¿Qué observas tú para México y Latinoamérica que hemos dejado de lado? La presidenta municipal, justo, y me llamó la atención, decía que algo de lo que más le piden los niños y le pedían desde el inicio, niños y jóvenes, eran espacios públicos. Estos espacios públicos que previenen el delito, porque los niños tienen dónde jugar, la gente y las familias dónde encontrarse, dónde hacer deporte, aprender a jugar ajedrez quizá, que parece tan simple, pero que no los hay en estos presupuestos, que quizá a veces se van a otras cosas que se ven más
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad aquí de prevenir y hoy de regresarnos quizá a lo básico para lograr esta paz tan anhelada? Muchísimas gracias, Sofía. Yo, si me permites, quiero abordar el tema del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es realmente la base donde nosotros como ciudadanos tenemos confianza en el Estado. Sabemos, tú lo acabas de mencionar, la parte de acceso a los bienes públicos, la parte de acceso a la salud. El señor secretario lo acaba de poner muy bien, o sea, el Estado no puede resolver todos estos temas. Y yo creo que aquí es donde más que falta, yo creo que es importante reflexionar cuáles son los elementos para una política pública exitosa, que siempre tiene que ir de la mano del sector privado, la generación de empleos, de la sociedad civil, las voces y sobre todo, reitero, en esta plataforma donde el Estado de Derecho garantiza el respeto y la protección de los mismos. ¿Qué sumarías, Héctor, a esto? Me parece, Sofía, que no hay respuestas, como dicen los amigos del norte, no hay silver bullet, ¿no? No hay soluciones mágicas. Requiere un compromiso de mediano y largo plazo, con visiones integrales y sumando alianzas. Eso se dice muy fácil, pero digamos que es un bien escaso en nuestras realidades cortoplacistas, tanto en términos políticos como a lo que nos está acostumbrando la dinámica de las comunicaciones y las redes sociales a las que hacía referencia el secretario. Tendemos a tener cada vez menos capacidad de pensar en el mediano y largo plazo, que para un tema como la paz es indispensable. Si uno pone un espacio de convivencia sin tener una visión integral, el espacio de convivencia, lejos de convertirse en un lugar de encuentro sano para jóvenes, se convierte en un lugar de distribución de narcomenudeo, porque no tuve una estrategia internacional de otro tipo, una estrategia integral más amplia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué agregaría? Agregaría que tenemos siempre la capacidad de construir, a pesar de que las circunstancias parece que hacen poco proclive las posibilidades de encontrar mediano plazo y alianzas. Siempre se puede construir. Nosotros, y no quiero hacer un comercial, ya hice referencia en la mañana a lo que tratamos de hacer en la CEGIP, pero siendo coherentes con ello, tratamos de hacer diálogo. Siempre hay posibilidad para el diálogo. Lo hemos hecho desde la cumbre de jefes de Estado. Hace 2 meses, 16 de los 22 presidentes presentes en esta Iberoamérica, ni una silla vacía, 13 reuniones ministeriales para construir agendas, desde los temas de mujer hasta el tema de cultura, ciencia, tecnología, educación, etcétera, pasando por las capas de relación con sector privado y sector social. Y por el otro, trabajamos con el lado de promover la cooperación entre iguales. Somos diferentemente iguales. Eso es lo que hace rica la cooperación. Y eso lo podemos hacer a nivel de la sociedad, eso lo podemos hacer a nivel de estados, eso lo podemos hacer entre organismos, enriquecernos a partir de nuestras diferencias, que tratadas inadecuadamente, las diferencias son los que nos ponen en riesgo la paz. Bueno, siempre hay una posibilidad de aportar a que esas diferencias enriquezcan la capacidad de trabajar conjuntamente. Lo hacemos en la educación y el conocimiento, lo hacemos en la cultura, no solo en los altos niveles de los grandes museos, sino lo hacemos con los artesanos a nivel local, lo hacemos con mujeres emprendedoras, lo hacemos con migrantes que están en el camino a través de Iberrutas. Tenemos 30 programas de este tipo para demostrar que sí se puede hacer y ser coherentes con esto que estoy tratando de plantear. Y por último, las alianzas. Me parece que tengo el defecto de ser economista, entonces lo que nos enseñan en el ciclo 1 es que la economía es la ciencia que estudia cómo distribuir recursos escasos entre fines diversos. Creo que ese es al final el gran reto en el que nos tenemos que centrar nosotros. Si no sumamos, los recursos no solo serán escasos, sino que dispersos.
teniendo la capacidad de construir y trabajar conjuntamente, esos recursos escasos se verán mejor apalancados y tendremos la capacidad de responder de mejor manera a las necesidades que tenemos. Gracias, Héctor. Y Jorge, pues ahí los gobiernos luego se llevan la peor parte porque tendemos a criticar la falta de recursos o si no lo hicieron bien o a dónde se fueron. ¿Cómo eficientarlos cuando nunca es suficiente? Ante además un objetivo, como bien decían, no tiene precio, pero es muy caro, ¿no? Lograrlo. ¿Y qué alianzas están dispuestos a hacer? ¿Y qué avances que no se vean durante su gobierno? Que eso es en lo que luego creo que nos atoramos, en que queremos que se vean los resultados y estos pasos son a muy largo plazo, ya lo decía Héctor, para lograr un objetivo que tanto necesita Guanajuato y México y Latinoamérica, que es la paz, Jorge. Gracias. Sí, yo creo que siempre habrá necesidad. Esa visión de economista definitivamente es real, de muchos más recursos. Y esta pregunta es muy buena porque en el fondo lo que estamos reconociendo es no habrá paz si no hay igualdad de lo esencial, si no hay bienestar sustantivo para que no haya hambre, para que haya recursos suficientes para todo. Se hablaba de la distribución de la riqueza, del 1% con el 80% de los bienes en el mundo. Y eso duele, ¿no? Y eso duele. Y entonces esa mirada hacia el gobierno para lograr políticas de equidad, yo creo que una de las cosas, y un poco resaltar esta visión del gobernador Diego Sinúa es, no es factible solo tener esa asistencia subsidiaria con quien necesita. Yo creo que sí hay situaciones donde la emergencia amerita una intervención directa del gobierno a un ciudadano, porque en ese momento no se puede valer por sí mismo. Hablo de salud, hablo de condiciones muy concretas. Pero lo que realmente construye tejido social y sustentabilidad, acciones de gobierno sustentables, es que en algún momento el ciudadano tenga capacidad por sí mismo de construir una trayectoria de vida. Y entonces es necesario revisar la política pública en términos de qué tanto crece o no la ciudadanía, crece en términos de esa autosustentabilidad, de esa autogestión. Y bueno, y conecto nuevamente con la educación, debo hacerlo porque la gran igualadora es la educación. La educación es esa arma que llevas, que puede ser definitivamente la diferencia de una trayectoria que no hubiera tenido movilidad social a otra que sí la tuvo. Las grandes historias de los grandes personajes pasaron por una oportunidad educativa. Otra discusión es, tenemos grandes retos educativos porque la educación debe hacer diferencia y entonces hoy estamos retados como sistema educativo para que alguien que cruce el sistema educativo termine con todas esas capacidades de autonomía. Y digo que hay retos porque en realidad todo está cambiando tan rápido que el sistema educativo debe adecuarse velozmente a una situación muy nueva. Pero bueno, regresando a tu pregunta original, me parece que es eso. En la medida en que nuestros ciudadanos puedan valerse por sí mismos, dada la política pública, creo que estaremos haciendo algo correcto. Gracias, Jorge. Y creo que por tiempo, que es de media hora, nos falta una última ronda, digamos, de conclusiones. Diana, ¿cómo hacer llegar este mensaje hasta cómo permear en las comunidades más lejanas, en aquellos que se sienten yo cómo voy a ser un agente de paz? A mí, ¿qué me importa lo que dicen ellos ahorita ahí si apenas logro comer este día, ¿no? O resolver problemas así de claros, lograr las medicinas para un tratamiento. Es decir, concentrados absolutamente en algo que es de sobrevivencia y que quizá también ese nivel de estrés a veces te genera violencia. Esa violencia que mencionábamos empieza en la familia y pues se expande a la comunidad. ¿Cómo hacer llegar este mensaje y alguna conclusión extra que quieras dar? Gracias, Sofía. Yo creo que es de manera práctica, de manera muy tangible. Yo creo que el señor secretario lo acaba de ver, esto en el momento en que cada ciudadano sienta que está teniendo este acceso a los bienes, que está bajo un Estado de Derecho, que hay alianzas prácticas con objetivos tangibles
Eso yo creo que es un primer paso. Y yo creo que aquí tenemos que ser también muy realistas. La paz puede ser una elección en muchas agendas. Y yo creo que esto es algo que estamos viendo, la nueva cultura global, cuáles son los nuevos valores que estamos privilegiando, y sobre eso es cuál es el rol de cada uno. Yo regreso, si me preguntas la palabra, el nombre es responsabilidad, es ser muy conscientes de cuál es hasta dónde llega tu derecho para que no pises el del otro, y sobre todo encaminado en un entorno inclusivo, incluyente, y sobre todo en este instante donde de manera global la inclusión tiene un juego muy diferente al que veníamos viendo en el siglo pasado. Sí, ahí nos podríamos estar horas hablando. Héctor. Muchas gracias. No nos daría todo el día para responder a la pregunta, pero quizás me parece muy importante lo que ha mencionado Diana sobre la vigencia del Estado de Derecho, que nos toca a nosotros como ciudadanos o desde donde nos encontramos en nuestro quehacer. Me parece que hay que apelar siempre a la vigencia del Estado de Derecho que repito, nos costó un siglo construir en estas democracias que hemos logrado, imperfectas por supuesto, que hemos logrado establecer. Segundo, me parece que este tema de respeto a los derechos del otro, y se dice muy fácil y podría ser una gran referencia de tipo legal, de tipo filosófico, de tipo económico, pero yo más bien quisiera sentarme en lo que nos decía la premio Nobel. Es un llamado a la conciencia, es en reconocer en el otro que aun cuando seamos diferentes, goza de los mismos derechos y de las mismas y del mismo respeto que tengo yo, no solo bajo el Estado de Derecho, sino quizás para los que tengan una visión más trascendente, porque es alguien igual a mí, ¿no? Y tercero, a mí me parece que debemos de construir en la educación y la cultura para la paz. También se dice rapidísimo, pero implica un trabajo desde la familia y desde lo personal en nuestras actitudes diarias, en nuestro entorno, no abundo en ello, hasta la promoción más sistemática e institucional que nos toca a los que estamos en alguna de esas responsabilidades para contribuir en esa dirección. El secretario desde la parte educativa, nosotros en los organismos internacionales ceñidos por los ODS y muchos proyectos. Acá con el Estado de Guanajuato yo aprovecho para decir que estamos, a partir de la visita del señor gobernador a Madrid hace escasas 2 semanas, estamos hablando de hacer aquí en Guanajuato, antes de que termine el año, una actividad de seguimiento a Mundiacult que se hizo con UNESCO en la Ciudad de México en octubre del año pasado, porque vemos en la cultura en general, como ese set de valores, de conocimientos compartidos, de expresiones y de la capacidad de comunicar, también un vehículo para la paz. Entonces, estamos trabajando para ver qué hacemos acá en Guanajuato en seguimiento a ese foro. Quizás ahí me quedaría con todo lo que ello conlleva en materia involucrada a las mujeres, por ejemplo, en materia involucrada a la niñez y lo que nos toca a cada uno desde su vehículo y su instrumento. Ahí me quedaría. Gracias. Jorge. Con todo gusto, Sofía. Pues mire, yo creo que hablando como de diferentes marcos, efectivamente el Estado de Derecho, el marco institucional, la procuración de los derechos de todos, ese es una agenda muy relevante para la construcción de paz, hablando en lo macro. La revisión permanente de los derechos que no se están respetando o de derechos emergentes que deben ser reconocidos para pues muchas poblaciones que hoy reclaman estar al mismo nivel que el resto en lo macro. Y yo diría en las células centrales, en las familias, en las escuelas, yo creo que es muy importante educar para la inclusión,
para la diversidad, para lo distinto, para respetar y responder a ese llamado de generar comunidad desde las escuelas. Lo hemos visto, hay experiencias maravillosas, lindas, de niñas, niños que van a las escuelas. Esa es una tendencia que tenemos no solo en Guanajuato, en muchas entidades, de no excluir, por ejemplo, a las niñas y a los niños que tienen alguna discapacidad, sino más bien ser colaborativos con ellos y que las instalaciones permitan que tengan una vivencia ordinaria. Y se viven experiencias maravillosas de solidaridad de niños que por decisión propia siempre están ayudando, siempre están aportando. Es una manera de reconstruir lo que vivirán siempre. Diversidad, distancias, diferencia racial, diferencia de lenguaje, étnica. Y en la medida en que ese laboratorio pequeño, que es el aula, que siempre ha sido el laboratorio de la construcción de personalidad, tenga ese tipo de elementos, me parece que estaremos haciendo lo correcto. Si la escuela entonces, en ese, decía yo, el espectro micro, la familia y la escuela se hablan de verdad, se hablan en lo esencial, si la comunidad que rodea las escuelas nos apoya, porque yo insisto, pensemos dónde está un niño un día completo. Está una parte en la familia, tiene un trayecto, hay que cuidarlo, está una parte en la escuela, tiene otro trayecto de regreso, está nuevamente en casa y está con una comunidad. La comunidad no puede ser ajena a esos procesos de construcción de paz. No puede ser que hablemos de paz y todos sepan que hay un lugar donde son las peleas y un lugar donde se venden drogas. La comunidad debe ser un poquito más activa y es un poco lo que tú decías al principio, nos acostumbramos. Entonces yo creo que hay acciones en lo macro, acciones en lo micro. Por lo pronto el día de hoy, qué bueno que se hable de paz. No parece ser, a veces parece romántico hablar de paz y no lo es la base, el soporte esencial del desarrollo de la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Yo justo pensaba eso, que de pronto decimos frases que quizá suenan a cliché. Ay, la paz es como bonito, pero es un fin válido, real, claro y urgente, sobre todo, el de la paz para México, Latinoamérica, Iberoamérica. Y creo que la paz encuentra su mejor oportunidad en el amor real, porque donde hay amor hay paz, en el sentido de que no nos lastimamos cuando nos amamos. Entonces, en esta igualdad que mencionaba la Premio Nobel de nos iremos sin nada al final, que también, que la verdad me llegó la frase porque es real, no nos llevamos nada y andamos cuidando y esperando o habrá quien se ande robando, con nada de eso nos vamos a quedar. Entonces, mi invitación es, mi agradecimiento a ustedes por permitirme moderar esta conversación y me voy con esta idea para mí que les comparto de podemos cambiar en este momento, es una elección, como bien decías, Diana, la paz, que tenemos la oportunidad de elegir en cada momento. Aquí, con una sonrisa, al pasar y alguien te pisó y te enojaste, pero pudiste decir, no fue a propósito, en un incidente vial, y eso irlo creciendo al grado de que haya cambios notorios con paciencia en el tiempo para todos nosotros y nuestras familias. Muchas gracias, gracias a todos y sigan que viene el señor presidente Andrés Pastrana.